Hay algo en ver a una persona indefensa perderlo todo, que te llega directamente al alma. Cuando Martha Kendrick, una viuda de 72 años, es expulsada de su propia cabaña por 3 forajidos armados, no tiene a dónde acudir, ni nadie que la ayude. Se ríen mientras se apoderan de su hogar, el que ella y su difunto marido construyeron con sus propias manos hace 40 años. Ella se sienta en el suelo llorando, creyendo que ha perdido todo lo que le importa. Pero a 1,5 kilómetros de distancia, en la montaña, un hombre oye esos gritos. Se llama Gideon y lleva 15 años evitando los problemas de los demás. Pero esta vez no. ¿Qué pasa cuando alguien finalmente defiende a los que no pueden defenderse por sí mismo? Y 3 ladrones aprenden que algunas deudas se pagan en su totalidad. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra para Gideon Cross. Se despertó antes del amanecer en su pequeña cabaña encaramada en la ladera de la montaña, rodeado de un silencio que a la mayoría de los hombres les resultaría inquietante, pero que él había llegado a necesitar como el aire. Llevaba 15 años viviendo allí, lo suficientemente lejos del pueblo de Willow Creek, en el valle, como para pasar semanas sin ver a nadie. Así era como él quería, así era como tenía que ser. Su cabaña era sencilla. Una sola habitación con una chimenea de piedra, una cama que él mismo había construido, una mesa desgastada por el uso y estanterías llenas de libros que había leído tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. Las paredes estaban desnudas, salvo por un objeto, un cuchillo de caza en una funda de cuero colgado sobre la repisa de la chimenea. La hoja era vieja, desgastada, y el mango estaba envuelto en una cuerda que se había oscurecido con el paso del tiempo y el uso. Su padre se lo había regalado el día en que se colocó su primera placa de sheriff, cuando Gideon aún creía que la ley podía arreglar las cosas. El cuchillo tenía una inscripción a lo largo de la hoja, ahora casi borrada, que decía justicia y misericordia. Su padre había sido un hombre sencillo, un granjero que creía por igual en ambos conceptos. Gideon había llevado ese cuchillo durante 20 años de trabajo, como agente de la ley, en territorios donde la justicia se medía en tiros rápidos y la misericordia se consideraba a menudo una debilidad. Intentó honrar ambas partes de esa inscripción, pero al final el mundo le había enseñado que rara vez iban de la mano. Se levantó, vestido con unos pantalones de lona gastados y una camisa de franela, y salió al aire fresco de la montaña. Octubre había llegado al territorio de Wyoming, trayendo consigo esa claridad de luz particular que hacía que todo pareciera más nítido, más definido. Los álamos se estaban volviendo dorados, y el viento traía el aroma de los pinos y del invierno que se acercaba. Tenía que revisar sus trampas, tal vez cazar un ciervo si veía alguno. Los preparativos para el invierno ocupaban estas semanas, el trabajo constante que mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila. Gideon tenía 53 años, aunque la montaña lo había envejecido de una manera que iba más allá de las arrugas de su rostro. Su cabello se había vuelto casi completamente gris, y su barba, que mantenía bien recortada, ahora tenía más canas que pelo castaño. Era delgado y fuerte debido a las exigencias físicas de su vida, pero había un cansancio en sus ojos que ningún descanso podía curar. Era el cansancio de un hombre que había visto demasiado, había hecho cosas que no podía deshacer y había elegido el exilio en lugar de la alternativa. Hace 15 años, había sido Marshall Gideon Cross, conocido en 3 territorios como un hombre justo, pero implacable cuando se le contradecía. Creía en la ley, en la idea de que la estructura y la justicia podían domar la naturaleza salvaje de la frontera. Entonces, un día, mientras estaba a 3 pueblos de distancia, siguiendo la pista a un ladrón de caballos, una banda de forajidos entró a caballo en su ciudad natal. Robaron el banco, mataron a 2 personas y, cuando su esposa, Caroline, intentó proteger a su hija de 8 años, Emily, las mataron a ambas. El ladrón de caballos al que perseguía ni siquiera había robado un caballo. Fue un caso de identidad equivocada. Una pérdida de tiempo que le costó todo. Gideon había rastreado a esos forajidos a través de 2 territorios. Le llevó 4 meses. Cuando los encontró, no los llevó de vuelta para juzgarlos. Los enterró en tumbas sin nombre y entregó su placa esa misma semana. El gobernador territorial había querido darle una medalla. Gideon había querido desaparecer. Así que vino aquí, a esta montaña, y se construyó una vida medida en soledad y silencio. Pensaba en Caroline y Emily todos los días. Pero el filo afilado de ese dolor se había embotado con los años hasta convertirse en algo que podía llevar sin que le desgarrara. Había hecho las paces con sus fantasmas, o al menos había aprendido a convivir con ellos. Lo único que se había prometido a sí mismo era que nunca más dejaría que los problemas de otra persona se convirtieran en los suyos. No podía salvar a todo el mundo.
Lo había aprendido de la manera más dura posible. Abajo, en el valle, Martha Kendrick comenzaba su mañana, aunque la suya se desarrollaría de forma muy diferente a lo que esperaba. Martha tenía 72 años. Era una mujer menuda con el pelo plateado recogido en un moño y unas manos que delataban toda una vida de trabajo. Llevaba 40 años viviendo en su cabaña, desde que ella y su marido Samuel la construyeron juntos cuando eran recién casados, llenos de sueños y determinación. Samuel había sido carpintero, un hombre que trabajaba con las manos y creía que todo lo que se construía bien duraba. Había elegido cuidadosamente este lugar para su hogar, cerca del arroyo para tener agua, protegido por las colinas de los peores vientos del invierno y con un suelo lo suficientemente bueno para tener un huerto. Habían criado allí a 2 hijos, que se habían mudado al este hacía años con sus propias familias. Samuel había fallecido el invierno anterior. Su corazón se detuvo una fría mañana de febrero, mientras cortaba leña. Martha lo había encontrado en la nieve, con aspecto tranquilo, el hacha aún en la mano. Se había quedado sola, cuidando su huerto, manteniendo la cabaña tal y como Samuel hubiera querido. Algunos días la soledad era insoportable, pero ese lugar guardaba todos los recuerdos que ella atesoraba. Su vida juntos estaba en cada tabla de esa cabaña, en cada piedra de la chimenea, en cada árbol que habían plantado. Marcharse habría sido como abandonar a Samuel de nuevo. Lo que Martha no sabía era que 3 hombres habían estado vigilando su cabaña durante las últimas 2 semanas. Cole Ramsey, Dutch Miller y Billy Kane habían llegado a Willow Creek con ese aire amenazador que ponía nerviosos a los honrados. Bebían demasiado, jugaban a las cartas con dinero que parecía salir de la nada y hacían demasiadas preguntas sobre quién era dueño de qué tierras. Cole era el líder, un hombre de unos 40 años con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a ello. Había tenido una infancia difícil y se había endurecido. Un veterano confederado que había regresado de la guerra para encontrar todo lo que conocía reducido a ceniza. Algunos hombres reconstruyeron después de la pérdida. Cole había decidido quitarles a otros. Dutch Miller era su sombra, un hombre grande con poca imaginación, pero absolutamente leal a Cole. Llevaba cabalgando con Cole desde que terminó la guerra, y si Cole decía que había que hacer algo, Dutch lo hacía sin preguntas ni vacilaciones. Billy Kane era diferente. Era joven, tal vez de 22 años, y claramente incómodo con la vida en la que había caído. Había tomado malas decisiones después de que la granja de su familia fracasara, y se había unido a Cole y Dutch porque no sabía qué más hacer. Todavía había algo decente en Billy, algo que se estremecía cuando Cole hablaba de las cosas que habían hecho. Los había contratado un hombre llamado Silas Beck, un agente inmobiliario del este, que descubrió que Willow Creek se encontraba en una ruta que algún día podría interesar al ferrocarril. Beck estaba comprando propiedades a bajo precio, utilizando todos los métodos necesarios. Cuando la gente no vendía, encontraba otras formas. La cabaña de Martha se encontraba en un terreno privilegiado, muy cerca del arroyo que alimentaba el valle. Beck lo quería, y había pagado a Cole Ramsey para asegurarse de conseguirlo. El plan era sencillo. Las leyes territoriales eran laxas en esa zona. Su aplicación era irregular, y una anciana viuda que vivía sola era un blanco fácil. Reivindicarían la propiedad de la tierra, presentarían una escritura falsificada y desafiarían a cualquiera a que les plantara cara. Para cuando las autoridades legales se involucraran, si es que lo hacían, la propiedad ya habría desaparecido hacía tiempo. Era el tipo de cosas que ocurrían con más frecuencia de lo que la gente quería admitir en la frontera. La ley quedaba bien sobre el papel, pero allí la posesión importaba más que los papeles, y la fuerza importaba más que nada. Esa mañana, mientras Gideon se disponía a revisar sus trampas, pensaba en las provisiones para el invierno y en si tenía que ir a la ciudad antes de que cayera la primera nevada. No pensaba en Martha Kendrick ni en los 3 forajidos, ni en la coincidencia de circunstancias que estaba a punto de devolverlo al mundo que había dejado atrás. Pero mientras avanzaba por el bosque, con sus pasos silenciosos sobre la alfombra de hojas caídas, oyó algo que lo detuvo en seco. Al principio era débil, llevada por el viento, la voz de una mujer que gritaba, no exactamente de dolor, sino de angustia, de súplica desesperada. El sonido subía por la montaña, y aunque Gideon se dijo a sí mismo que no era asunto suyo, aunque había pasado 15 años evitando precisamente este tipo de implicaciones, se encontró cambiando de dirección. Se dirigió hacia el sonido, hacia el valle, hacia la cabaña de Martha Kendrick, donde 3 hombres armados acababan de tirar a una anciana al suelo y reclamar su casa como propia. Gideon aún no conocía los detalles, no sabía nada de Silas Beck, ni del plan para quedarse con las tierras, ni de nada de eso. Lo único que sabía era ese sonido, el sonido de alguien indefenso y solo, gritando sin que nadie lo oyera. Era un sonido que recordaba,
Era el sonido que imaginaba que había hecho Caroline. Esos últimos momentos antes de que las balas del forajido la alcanzaran. El sonido que podría haber hecho Emily, con 8 años y aterrorizada antes de que el mundo se oscureciera. La mano de Gideon se movió hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, el cuchillo de su padre, y apretó la mandíbula como no lo había hecho en 15 años. Ahora se movía más rápido. Ya no era un recluso que evitaba el mundo, sino algo más antiguo, algo que había intentado enterrar. Volvía a moverse como un hombre de la ley, como un hombre que una vez creyó que la justicia y la misericordia podían coexistir. El sol ya había salido por completo, brillante y claro, y en la distancia, los gritos de Martha Kendrick se hacían más fuertes. Gideon descendió de la montaña, y con cada paso, sentía el peso de su antigua vida, volviendo a posarse sobre sus hombros. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a hacer esto, que nunca se involucraría, que nunca dejaría que el dolor de otra persona se convirtiera en su responsabilidad. Pero estaba aprendiendo que algunas promesas estaban destinadas a romperse. Gideon se acercó desde el sendero, moviéndose con cuidado, observando la escena con la mirada experta de un hombre que se había enfrentado a situaciones peligrosas más veces de las que podía contar. La cabaña de Martha Kendrick se encontraba en un pequeño claro, con humo saliendo de la chimenea, pero no era el fuego de Martha. 3 caballos estaban atados a la barandilla del porche, y la propia Martha estaba de rodillas en el suelo, con sus pertenencias esparcidas a su alrededor, como los restos de una tormenta. Su ropa había sido arrojada desde la puerta, vestidos, ropa de cama, una colcha que parecía hecha a mano, una mecedora yacía volcada, una regadera estaba rota, ollas y sartenes estaban esparcidas por el patio, y Martha, pequeña y frágil con su vestido oscuro, recogía lo que podía con manos temblorosas, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. 3 hombres estaban de pie en el porche de lo que había sido su hogar. El más alto, delgado y de rostro duro, con un sombrero negro y un cinturón con una pistola colgado a la altura de la cadera, estaba apoyado en el marco de la puerta, con la arrogancia despreocupada de alguien que había tomado lo que quería y desafiaba al mundo a que lo enfrentara. Se trataba de Cole Ramsey, aunque Gideon aún no sabía su nombre. A su lado había un hombre más corpulento, de hombros anchos y mirada apagada, que sostenía un rifle cruzado sobre el pecho. El tercer hombre era más joven, cambiaba el peso de un pie a otro y miraba alternativamente a Martha y a sus compañeros con algo que parecía incomodidad. «Por favor», dijo Martha con voz quebrada, «por favor, esta es mi casa. Mi marido y yo construimos este lugar. Criamos a nuestros hijos aquí. No pueden simplemente no». La voz de Cole era suave, casi agradable, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. «Verá, tenemos documentos que dicen lo contrario, anciana. Esta tierra nos pertenece ahora, legal y legítimamente. Usted es la que está invadiendo propiedad ajena. Eso es mentira». La voz de Martha se hizo más fuerte por un momento a través de sus lágrimas. «Samuel registró esta tierra hace 40 años. Tenemos la escritura. Está en la cabaña. Déjeme mostrarle esta escritura». Cole sacó un papel de su bolsillo, lo desplegó con teatral lentitud y lo levantó. Incluso desde la distancia, Gideon podía ver que tenía aspecto oficial, cubierto de sellos y firmas, firmado y sellado por la Oficina Territorial de Tierras. Aquí dice: «Esta propiedad volvió a ser de dominio público después de que él hiciera alarde de no mantener el registro y los pagos de impuestos adecuados». Eso no es cierto. Pagamos todos los años. Samuel nunca se saltó ningún pago. «Bueno, Samuel no está aquí para discutir el tema, ¿verdad?». La sonrisa de Cole era cruel, y viendo que ahora tenemos la reclamación legal, voy a tener que pedirles que recojan sus cosas y se vayan. Pueden llevarse lo que puedan cargar. No somos hombres irrazonables. Dutch Miller se rió ante eso, un sonido como de rocas rozándose. El joven Billy apartó la mirada. Gideon había visto suficiente. Salió de entre los árboles, con sus botas crujiendo sobre las hojas caídas, y las cabezas de los 3 hombres se giraron hacia él. Sus manos se movieron instintivamente hacia sus armas, pero luego se relajaron ligeramente al ver que estaba solo y parecía desarmado. Llevaba el cuchillo oculto bajo el abrigo, y hacía años que había dejado la pistola en la cabaña. «Buenos días», dijo Gideon en voz baja, con la calma que le daba saber exactamente lo peligrosa que era la situación. «Parece que hay cierta confusión aquí». Cole se enderezó y entrecerró los ojos mientras evaluaba al recién llegado. «No hay confusión, amigo. Solo un asunto de propiedad que se está resolviendo de forma legal y adecuada. No es asunto tuyo». «Así es». Gideon caminó lentamente hacia Martha, colocándose entre ella y los 3 hombres. De cerca, pudo ver que temblaba, con las manos agarrando un pequeño libro encuadernado en cuero, una Biblia. Se dio cuenta.
y sus ojos, enrojecidos por el llanto, lo miraban con una mezcla de esperanza. ¿Conoce a este hombre, señora?, preguntó Gideón con delicadeza. Martha negó con la cabeza. No, señor. Llegaron esta mañana y dijeron que la cabaña ahora era suya. Me echaron, tiraron las cosas de Samuel al suelo. Su voz se quebró de nuevo. Todo lo que construimos juntos. Como he dicho, interrumpió Cole con voz dura. Tenemos documentos legales. La anciana tiene recuerdos. La ley prefiere el papel a las lágrimas. Ahora, anciano, agradezco que quiera ayudar, pero esta no es su lucha. Será mejor que se vaya antes de que se encuentre en una situación que no puede manejar a su edad. Gideon miró a Cole durante un largo momento. Lo miró de verdad. Vio a un hombre que había aprendido que la fuerza y el miedo podían conseguirle lo que quería. Un hombre que había dejado de ver a los demás como algo más que obstáculos u oportunidades. Había conocido a cientos de hombres como Cole Ramsey. A algunos los había llevado ante la justicia. A otros los había enterrado. Ese documento, dijo Gideon, ¿te importa si le echo un vistazo? La sonrisa de Cole fue afilada. ¿Eres abogado, viejo? Solía ser alguacil. Sé cómo son los documentos legales. Algo cambió en la expresión de Cole. Un destello de cálculo, tal vez preocupación, pero ahora estaba comprometido, y dar marcha atrás parecería una debilidad. Le entregó el papel a Dutch, quien se lo llevó a Gideon con el rifle aún en brazos. Gideon estudió el documento. A primera vista parecía bastante oficial, con sellos, firmas y el lenguaje adecuado, pero había visto suficientes documentos falsificados en sus años como agente de la ley como para detectar las señales. La tinta estaba demasiado fresca para un documento que decía tener meses de antigüedad. El sello territorial estaba ligeramente descentrado, probablemente grabado a mano en lugar de estampado con un sello oficial, y la firma en la parte inferior, supuestamente del director de la oficina de tierras, era demasiado perfecta, demasiado trabajada. Las firmas reales tenían variaciones. Esta parecía como si alguien la hubiera copiado cuidadosamente varias veces hasta que le salió bien. Esto es una falsificación, dijo Gideon con rotundidad. La agradable expresión de Cole se desvaneció. Esa es una acusación grave, amigo. Es un delito grave. Crear documentos falsos sobre tierras, fraude, robo. Eso te costará 10 años en una prisión territorial si tienes suerte. Si el juez tiene un mal día, te colgarán por ello. Grandes palabras de un anciano frente a 3 hombres armados. Dutch gruñó. Gideon devolvió el papel sin apartar la mirada de Cole. Lo he calculado. La pregunta es si eres lo suficientemente estúpido como para dispararme o lo suficientemente inteligente como para marcharte mientras aún puedas. El momento quedó suspendido, en equilibrio sobre el filo de una navaja. La mano de Billy temblaba cerca de su pistola. Dutch apretó con fuerza su rifle. Los ojos de Cole calculaban, sopesaban el riesgo. Este anciano tenía el porte de alguien que había estado en situaciones peores y había salido airoso. Pero Cole tenía que pensar en su reputación y, lo que es más importante, en el dinero de Silas Beck, que le esperaba cuando entregara esta propiedad. ¿Tienes nombre, anciano?, preguntó Cole en voz baja. Gideon Cross. Los ojos de Cole se abrieron ligeramente. Incluso aquí, incluso después de 15 años, ese nombre significaba algo. El sheriff creía que estabas muerto. Mejoré. La voz de Gideon era seca. Ahora vas a montar en esos caballos y marcharte. La señora volverá a su cabaña y fingiremos que esta mañana nunca ha ocurrido. No puedo hacerlo, dijo Cole, y Gideon percibió el arrepentimiento en su voz. Arrepentimiento de que las cosas hubieran llegado a ese punto, tal vez, pero no lo suficiente como para cambiar de rumbo. Tenemos obligaciones, hay gente que cuenta con nosotros, y no me importa lo rápido que fueras hace 15 años. Estás viejo, estás desarmado, y no hay más que hablar. La mano de Cole se movió hacia su pistola. Lo que sucedió a continuación fue rápido, pero no como lo es un joven. Gideon no intentó desenfundar antes que ellos. Eso habría sido un suicidio. En cambio, le arrebató el documento a Dutch y lo rompió por la mitad, luego en cuartos, y le tiró los pedazos a la cara. Cuando Dutch retrocedió instintivamente, Gideon aprovechó el momento para levantar a Martha y empujarla hacia atrás, colocando la mecedora volcada entre ellos y el porche. La próxima vez, dijo Gideon, con voz tranquila a pesar de los latidos acelerados de su corazón, no vendré desarmado, y la próxima vez no habrá advertencia. ¿Lo tienes claro? Ayudó a Martha a llegar hasta la entrada del bosque, caminando hacia atrás y sin perder de vista a los 3 hombres. Cole podría haberle disparado por la espalda. Todos lo sabían. Pero algo, tal vez el nombre, tal vez la forma en que Gideon se movía, como un hombre que esperaba que le dispararan, y tenía planes para ello, hizo que Cole dudara. Esto no ha terminado, gritó Cole. No asintió Gideon. No lo está. Llevó a Martha al bosque
y siguió caminando hasta que la cabaña quedó fuera de su vista, hasta que la curva del terreno les proporcionó cobertura. Solo entonces se permitió respirar profundamente. Martha volvía a llorar, pero ahora en silencio, aferrándose a su Biblia. Todo susurró. Todo lo que Samuel y yo construimos, 40 años desaparecidos en una mañana. Gideón miró hacia la cabaña, con la mandíbula apretada. Pensó en el cuchillo que colgaba en su propia cabaña, la justicia y la misericordia. Su padre había creído en ambas cosas. Gideón había aprendido que no siempre cabían en la misma mano, pero también había aprendido que a veces, solo a veces, había que intentarlo. No, señora, dijo en voz baja. No se ha ido. Todavía no. Vamos. Hay una iglesia en la ciudad. El reverendo Clayton le dará cobijo. Y entonces se detuvo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de prometer. Entonces voy a arreglar esto. Martha lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y Gideon vio a Caroline mirándolo a él. Vio a todas las personas a las que no había podido proteger, todas las promesas que había roto al marcharse. ¿Cómo?, preguntó Martha. Tienen armas, tienen documentos falsos. El sheriff sacudió la cabeza. El sheriff Dawson es un buen hombre, pero es viejo y está solo. No puede enfrentarse a 3 forajidos armados. Quizás no, dijo Gideon, pero yo sí puedo. Aún no sabía cómo lo haría. No sabía nada de Silas Beck, ni del plan general, ni de ninguna de las complicaciones que se avecinaban. Lo único que sabía era que, 15 años atrás, había fracasado en proteger a las personas que más quería. Desde entonces, había pasado cada día diciéndose a sí mismo que nunca volvería a dejar que nadie le importara tanto, que nunca volvería a preocuparse lo suficiente como para que la pérdida lo destruyera. Pero allí, junto a Martha Kendrick, sintiendo cómo temblaba de miedo y dolor, Gideon se dio cuenta de algo. Se había equivocado. Alejarse del mundo no te protegía del dolor. Solo significaba que lo llevabas tú solo. Y cuando por fin levantabas la vista, habías perdido todas las oportunidades de hacer algo importante. Vamos, dijo con suavidad, tomándola del brazo. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Luego tengo que hacer algunos planes. Mientras caminaban hacia la ciudad, con el sol de la mañana elevándose cada vez más, Gideon sintió algo que no había sentido en 15 años. No era exactamente esperanza, ni tampoco un propósito. Era más simple que eso, y de alguna manera más complicado. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Al diablo con las consecuencias. Detrás de ellos, en la cabaña, Cole Ramsey los vio desaparecer entre los árboles. Dutch y Billy estaban a su lado, esperando órdenes. ¿Quieres que los sigamos?, preguntó Dutch. Cole negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Ese viejo tiene mala reputación incluso después de 15 años. Es peligroso. Sacó otra copia de la escritura de la forja, que había hecho hacer a Silas Beck por si acaso, pero él está solo, y nosotros no. Y cuando caiga la noche, le recordaremos que a la frontera no le importan las viejas leyendas. Solo le importa quién es más rápido y más cruel. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Quita de la vista las cosas de esa mujer. Quema lo que no necesitemos. Para mañana, este lugar parecerá que ha sido nuestro durante años. Que intenten demostrar lo contrario. Billy empezó a decir algo, pero se detuvo. Cogió una fotografía que se había caído de las pertenencias de Martha, una joven pareja el día de su boda, con rostros llenos de esperanza. La miró durante un largo rato antes de que Cole se la arrebatara de las manos y la arrojara al fuego. «Ponte a trabajar», ordenó Cole. «Y Billy, ¿tienes algo que decir? Dilo ahora». Billy negó con la cabeza, pero le temblaban las manos. «No, Cole, no tengo nada que decir». «Bien, porque ya no hay vuelta atrás. Esto va a suceder, y quien no pueda soportarlo, que se vaya ahora mismo». Nadie se movió. El fuego crepitaba mientras consumía la fotografía, y el humo se elevaba hacia el claro cielo de octubre. Cole Ramsey estaba de pie en el porche de la cabaña de Martha Kendrick, mirando fijamente el trozo de corteza con el mensaje tallado, y sintió algo que no había sentido en años, una auténtica inquietud. Dutch y Billy estaban detrás de él, igualmente inquietos, con el descubrimiento de la mañana aún fresco en sus mentes. Los caballos habían sido encontrados a media mañana, dispersos por varios kilómetros de territorio, lo que significaba que alguien no solo se había acercado lo suficiente para llevárselos, sino que lo había hecho sin hacer ruido, sin despertar a ninguno de ellos. Eso requería habilidad y paciencia, del tipo que no se aprende de la noche a la mañana. «Es el viejo», dijo Dutch, innecesariamente. «¿Ese Marshall?» «Obviamente», espetó Cole, perdiendo su habitual compostura. Volvió a estudiar las letras talladas. Primera advertencia. La implicación era clara. Habría más.
Billy caminaba de un lado a otro, su energía nerviosa llenando el espacio. Quizás deberíamos devolverle la cabaña a Cole. No vale la pena que nos maten por esto. Cállate, dijo Cole, pero no lo decía en serio. Estaba pensando, calculando. Lo inteligente sería cortar por lo sano y marcharse. El dinero de Beck era bueno, pero no lo suficiente como para morir por él. Pero marcharse significaba admitir la derrota, significaba parecer débil, y en su línea de trabajo, la debilidad era una sentencia de muerte en sí misma. Vamos a fortificarnos, decidió Cole. Taparemos la ventana trasera, haremos turnos de vigilancia y dispararemos a cualquiera que se acerque. Sea el viejo Marshall o no, es un solo hombre. Nosotros somos 3 y estamos armados. Puede jugar en la oscuridad, pero a la luz del día, con nosotros preparados, no tendrá ventaja. Sonaba bien cuando lo dijo. Pero a medida que avanzaba el día, mientras trabajaban para asegurar la cabaña, Cole no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaban reaccionando. En lugar de actuar, bailando al son de otra persona, Gideon los observaba desde su posición privilegiada entre los árboles, tomando nota de cada modificación que hacían en la cabaña, de cada patrón en sus movimientos. Ahora estaban asustados, lo cual era bueno. Los hombres asustados cometían errores, pero también eran peligrosos. Animales acorralados que podían atacar cualquier cosa que se moviera. Tenía que aumentar la presión sin perder el control, empujarlos hasta el límite, pero sin llegar al punto de que alguien inocente se viera atrapado en el fuego cruzado. Esa noche, contaminó su suministro de agua. No la envenenó. No intentaba matarlos, a pesar de lo que se merecieran. Solo la hizo imbebible, utilizando una mezcla de hierbas amargas y minerales que la estropearían sin hacerla peligrosa. Tendrían que ir al pueblo a por agua fresca, lo que significaba exponerse, ser vulnerables. Dejó una segunda nota, una segunda advertencia. Se os acaba el tiempo. A la mañana siguiente llovió, frío y constante, de esos que lo empapan todo y hacen de la miseria tu compañero. Gideon estaba empapado, pero no le importaba. Había pasado suficientes años en condiciones peores como para saber cómo aguantar. Desde su posición, observó a Cole y Dutch discutir en el porche sobre qué hacer. Solo les quedaba el agua que habían almacenado en cantimploras, quizás suficiente para un día si eran cuidadosos. Alrededor del mediodía, los 3 cabalgaron hacia la ciudad. Habían logrado reunir sus caballos de nuevo, aunque les había llevado horas. Gideon siguió su ruta en paralelo, permaneciendo oculto, esperando una oportunidad. Primero fueron a la tienda general. Jacob Howell estaba detrás del mostrador, y cuando entraron, su rostro mostró reconocimiento y disgusto. Gideon se coló por la puerta trasera y se colocó detrás de una fila de estanterías, donde podía oír pero no ser visto. ¿Necesitan agua?, preguntó Cole. Barril si tienen. ¿Se ha secado el arroyo en su propiedad?, preguntó Howell con tono neutro, pero con mirada aguda. No es asunto suyo, solo véndanos el agua. Todo lo que hay en mi tienda es asunto mío, respondió Howell. Y soy muy exigente con respecto a quién le vendo. La tensión en la habitación aumentó. La mano de Dutch se movió hacia su arma. Billy parecía querer desaparecer en el suelo. Y Gideon, que observaba a través de un hueco entre las estanterías, se preparó para intervenir si las cosas iban demasiado lejos. Entonces Gideon salió de detrás de las estanterías, con la mano apoyada casualmente en su cinturón de armas, y toda la dinámica cambió. «Caballeros», dijo en voz baja, «qué sorpresa encontraros aquí». Cole entrecerró los ojos. Ya tenía la mano en su arma. Pero sacar el arma en una tienda llena de testigos no le iba a salir bien. «Estás cometiendo un error, viejo». «Qué curioso. Iba a decirte lo mismo». Gideon avanzó lentamente, con pasos deliberados. «Así es como yo lo veo. Tienes una opción. Puedes seguir jugando a este juego, seguir intentando aferrarte a algo que nunca fue tuyo y ver cómo te va. O puedes montar a caballo, marcharte y considerarte afortunado. Te estoy dando una oportunidad. Tenemos documentos legales. Tú tienes falsificaciones, y ambos lo sabemos. La pregunta es, si queréis quedaros el tiempo suficiente para que un alguacil federal confirme lo que yo ya sé», dijo Dutch, agitado. «No os tenemos miedo». «Entonces sois estúpidos», dijo Gideon con tono seco. «He derrotado a hombres más malvados que vosotros 3 antes del desayuno. La única razón por la que aún respiráis es porque he decidido ser misericordioso. Pero la misericordia tiene límites, y vosotros estáis poniendo a prueba los míos». La tienda estaba en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba el techo. Howell estaba detrás del mostrador, observando con los ojos muy abiertos. Afuera, algunos vecinos se habían detenido a mirar por las ventanas, intuyendo que algo dramático estaba pasando. El cálculo de Cole se reflejaba en su rostro. Sacar las armas, y tal vez podría acabar con Gideon.
pero Dutch y Billy probablemente morirían en el fuego cruzado, e incluso si ganaban, tendrían que dar explicaciones al sheriff Dawson por los cadáveres, marcharse, y parecían débiles, pero vivían para luchar otro día. Esto no ha terminado, dijo Cole finalmente, repitiendo las palabras del día anterior, pero esta vez había menos convicción detrás de ellas. No, asintió Gideon. No lo está, pero lo estará de una forma u otra. Pronto, Cole giró la cabeza hacia la puerta, y Dutch y Billy lo siguieron. A través de la ventana, Gideon los vio montar y salir a toda velocidad del pueblo, de regreso a la cabaña. No habían conseguido el agua, lo que significaba que estarían desesperados para esa noche. Howl soltó el aire que había estado conteniendo. Estuvo cerca. Lo estaba, coincidió Gideon. Pero, cerca, solo cuenta en los juegos de herraduras. Necesito que hagas algo por mí, Jacob. Lo que sea. Avísale al sheriff Dawson. Dile que lo necesito listo esta noche y que tal vez le convenga enviar ese telegrama al alguacil federal lo antes posible. ¿Crees que esto terminará esta noche? ¿De una forma u otra? Sí. Gideon salió por la puerta trasera y se abrió paso por las calles empapadas por la lluvia hasta el hotel, un edificio de 2 pisos que era la estructura más grandiosa de Willow Creek, lo cual no era decir mucho. Había estado evitando una confrontación directa con Silas Beck, pero ahora era el momento de ver al hombre que movía los hilos. El vestíbulo del hotel era modesto pero limpio, con un recepcionista detrás del mostrador, que levantó la vista nervioso cuando Gideon entró, con el agua goteando de su abrigo. Necesito ver a Silas Beck. No estoy seguro de que el señor Beck reciba visitas. No lo estoy pidiendo. El tono de Gideon era suave, pero había acero debajo. ¿Qué habitación? La 7. Arriba. A la izquierda. Pero señor, debería anunciarle. Gideon ya se dirigía hacia las escaleras. Subió de 2 en 2, dejando huellas mojadas en la madera con sus botas, y se detuvo frente a la puerta 7. Llamó una vez con firmeza. ¿Quién es? Una voz refinada, educada, fuera de lugar en esta ciudad fronteriza. Gideon Cross. Tenemos que hablar sobre Cole Ramsey y una propiedad en particular. Una pausa, luego el sonido de una cerradura girando. La puerta se abrió para revelar a Silas Beck, y a Gideon le llamó la atención lo normal que parecía. De estatura media, bien vestido, pero sin ostentación, cabello castaño con canas en las sienes, un rostro que podría pertenecer a cualquier comerciante o banquero. Nada en él gritaba, villano. Pero Gideon había aprendido hacía mucho tiempo que el mal rara vez se anunciaba con dramatismo. Más a menudo, vestía un traje elegante y hablaba en tono razonable. Marshall Cross, dijo Beck con suavidad. He oído hablar de usted. Pase, por favor. Creo que tenemos un malentendido que aclarar. La habitación estaba ordenada, con papeles esparcidos sobre un pequeño escritorio y un mapa del territorio clavado en una pared con varias propiedades marcadas en diferentes colores. Gideon observó que las tierras de Martha estaban marcadas en rojo, adquiridas o en proceso de adquisición, supuso. No hay ningún malentendido, dijo Gideon. Contrataste a 3 forajidos para robar la casa de una anciana, utilizando documentos falsificados. Eso es fraude, robo y conspiración. En algunos territorios es un delito punible con la horca. La sonrisa de Beck no se alteró. Son acusaciones muy graves. ¿Tienes pruebas? Las tendré cuando Cole y sus amigos empiecen a hablar. Y hablarán, Beck. Los hombres como ellos siempre lo hacen cuando la presión es lo suficientemente alta. Una teoría interesante. Beck se dirigió a su escritorio y se sirvió un vaso de whisky de una licorera de cristal. No le ofreció uno a Gideon. Pero supongamos hipotéticamente que su teoría es correcta. ¿Qué propone exactamente? Que abandone la ciudad hoy mismo y renuncie a cualquier derecho que tenga sobre la propiedad de Martha Kendrick, junto con una confesión por escrito de su participación. Beck se rió con auténtica diversión en su voz. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque la alternativa es un juicio federal. Años de prisión y la destrucción de cualquier imperio empresarial que estés tratando de construir aquí. Estás dando muchas cosas por sentadas, Marshall. Dando por hecho que estoy involucrado, dando por hecho que puedes demostrarlo, dando por hecho que a alguien le importa la cabaña de una anciana, cuando hay miles de propiedades que cambian de manos en los territorios cada año. La sonrisa de Beck se volvió fría. La frontera se construye sobre hombres como yo, Cross. Traemos civilización, desarrollo, progreso. A veces eso significa tomar decisiones difíciles, apartar a las personas que no entienden el panorama general. Tu viuda Kendrick es una reliquia de una época que se acaba. Yo soy el futuro, dijo Gideon en voz baja. Más vale que tenga más que ofrecer que robar a las viudas. Tiene ganancias, poder, orden, donde hay caos. Eres un hombre inteligente, Cross. Sabes que la ley es una ficción que mantenemos cuando nos conviene. La verdadera ley es la fuerza y la voluntad. Yo tengo ambas cosas. Tu viuda no tiene ninguna.
son solo negocios. Gideon miró al hombre durante un largo momento, viendo el cálculo detrás de sus ojos, la absoluta convicción de que tenía razón, de que sus fines justificaban cualquier medio. No habría forma de razonar con Silas Beck, ni de apelar a la decencia o la conciencia. Los hombres como él se habían convencido a sí mismos de que la moralidad era para gente más simple, que ellos operaban en un plano superior donde tales consideraciones no se aplicaban. Te equivocas, dijo Gideon, en todo, y lo vas a aprender por las malas. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Beck lo detuvo. Marshall, una cosa más. Cole Ramsey no es solo un matón a sueldo, tiene sus razones para estar en este territorio. Razones personales que no tienen nada que ver conmigo. Cuando las cosas salgan mal, y saldrán mal, quizá quieras preguntarte por qué está tan motivado. Puede que te sorprenda. Gideon se detuvo, procesando esta nueva información, y luego se marchó sin responder. Detrás de él, Beck se sirvió otro whisky, con su confianza intacta, pero mientras Gideon bajaba las escaleras, su mente ya estaba procesando lo que Beck había revelado. Razones tanto intencionadas como no personales. Algo que vinculaba a Cole específicamente con este lugar, no solo con el trabajo. Necesitaba indagar más y tenía que hacerlo rápido. Esa noche se produciría la siguiente escalada y quería comprender todas las piezas del tablero antes de que eso ocurriera. La oficina del telégrafo estaba junto a la tienda general, una pequeña sala con un solo operador que parecía apenas haber salido de la adolescencia. Gideon lo encontró allí, tecleando mensajes con la concentración de alguien que se tomaba su trabajo muy en serio a pesar de su juventud. Necesito enviar un mensaje a la oficina del alguacil federal en Cheyenne, dijo Gideon. El operador levantó la vista y lo reconoció por el enfrentamiento anterior en la tienda. Sí, señor. ¿Cuál es el mensaje? Gideon dictó cuidadosamente. 3 hombres buscados para ser interrogados por fraude inmobiliario y posible asesinato. Cole Ramsey, Dutch Miller, Billy Kine, actualmente en Willow Creek, territorio de Wyoming. Solicito asistencia inmediata. Gideon Cross, ex alguacil federal. Mientras el operador transcribía y comenzaba a enviar el mensaje, Gideon añadió: necesito que compruebe otra cosa por mí. Busque el nombre de Cole Ramsey en todos los registros a los que tenga acceso. Averigüe si hay alguna orden de arresto pendiente, algún antecedente. El operador asintió con la cabeza y sus dedos volaron sobre las teclas. La respuesta llegó más rápido de lo que Gideon esperaba, y la máquina emitió su mensaje codificado. Los ojos del operador se agrandaron mientras traducía. Sir Cole Ramsey es buscado en el territorio de Kansas por el asesinato de una familia. Marido, mujer y 2 hijos. Disparó durante un robo que salió mal. Hay una recompensa de $500. La orden lleva activa 3 años. Gideon sintió que se le tensaba la mandíbula. Una familia, unos niños. De repente, las cosas habían cambiado de nuevo. No eran solo ladrones de tierras. Cole era un asesino. Y si lo había hecho una vez, lo volvería a hacer sin dudarlo. ¿Y los otros 2? Más teclear, más esperar. Dutch Miller, buscado por robo a mano armada en Colorado. Billy Kine, buscado por robo de caballos en Montana, pero los cargos son menores en comparación con... Parece que Billy se metió en malas compañías. ¿Cuánto tardaría un alguacil federal en llegar desde Cheyenne? 3 días como mínimo, quizá una semana, dependiendo del tiempo y otras prioridades. Demasiado tiempo. Lo que fuera a pasar, pasaría esta noche o mañana. Gideon no podía esperar a la ayuda oficial. Salió de la oficina de telégrafos y se encontró al sheriff Dawson haciendo su ronda de la tarde. El sheriff parecía cansado. El peso de la situación se reflejaba en sus hombros caídos. He recibido confirmación de Cheyenne, dijo Gideon. Cole Ramsey ha matado a una familia en Kansas. Orden federal, $500. Dawson se detuvo. Una familia, Dios mío, y se ha atrincherado en la cabaña de Martha, con una vista clara de la carretera. Si intentamos capturarlo por la fuerza, alguien morirá, concluyó Gideon. Probablemente varios. Por eso no vamos a entrar directamente. ¿Qué tienes en mente? Guerra psicológica. Hacerlos sentir tan incómodos, tan paranoicos, que se derrumben. Uno de ellos hablará. Apuesto mi dinero a que será Billy. Es joven. Todavía tiene conciencia. Una vez que hable, tendremos todo lo que necesitamos. Y si no se derrumban, si deciden luchar para salir, entonces haremos lo que haya que hacer. Pero preferiría evitar el derramamiento de sangre si es posible. Dawson lo estudió. Has cambiado, Cross. El Marshall del que oí hablar hace 15 años habría entrado a tiros, sin importarle las consecuencias. Hace 15 años, pensaba que todos los problemas se podían resolver con una rápida desenfundada y la certeza de que yo tenía razón. Luego aprendí lo que cuesta equivocarse. La voz de Gideon era tranquila. Me gustaría pensar que me he vuelto más sabio,
pero tal vez solo me he vuelto más cansado. La sabiduría y el cansancio a menudo parecen lo mismo. Dawson dijo, de acuerdo, te apoyaré. Pero si esto sale mal, seré yo quien tenga que explicárselo al gobernador territorial. Si sale mal, ninguno de los dos estaremos aquí para explicar nada. Esa noche, Gideon regresó a su puesto de observación cerca de la cabaña de Martha. La lluvia había cesado, dejando todo limpio y nítido en el crepúsculo. Podía ver a los tres hombres dentro a través de las ventanas, sus sombras moviéndose. Habían conseguido agua de alguna manera, probablemente del arroyo, a pesar de su contaminación, y la habían hervido para que fuera potable. Se estaban adaptando, lo que significaba que él tenía que intensificar sus medidas. Esperó hasta que oscureció por completo, y entonces comenzó su campaña en serio. Pequeños incendios, controlados pero visibles, provocados a intervalos alrededor de la propiedad. Nunca lo suficientemente cerca como para amenazar realmente la cabaña, pero lo suficientemente cerca como para crear la impresión de estar rodeados. Se movía entre ellos, mostrándose brevemente a la luz del fuego antes de desaparecer, creando la ilusión de múltiples atacantes. Dentro de la cabaña, podía oír voces elevadas, pánico, discusiones, el sonido de muebles que se movían, barricadas que se construían. Entonces se oyeron disparos. Cole y Dutch disparaban salvajemente en la oscuridad, desperdiciando munición en sombras y miedo. Gideon contó los disparos. Tenían rifles, probablemente de repetición, pero la munición no era infinita. Cada bala disparada ahora era una menos para más tarde. Dejó que los fuegos se extinguieran y se dispuso a esperar. Hacia la medianoche vio movimiento. La puerta trasera se abrió con cuidado y una figura se escabulló. Joven, moviéndose con temerosa cautela. Billy Gideon le dejó alejarse unas decenas de metros de la cabaña antes de salir de detrás de un árbol, con voz tranquila, pero que se oía claramente en la noche en calma. ¿Vas a algún sitio, Billy? Billy se giró, llevando la mano a su pistola, pero no la sacó. A la luz de la luna, Gideon pudo ver el rostro del joven, aterrorizado, agotado, al borde del colapso. No dispares, dijo Billy con voz quebrada. Por favor, solo quiero irme. No quiero seguir formando parte de esto. Entonces no formes parte de ello. Dime lo que necesito saber y podrás marcharte. Billy miró hacia la cabaña y luego a Gideon. La decisión se reflejaba en su rostro. Ya la había tomado antes de salir. Todo comenzó con Silas Beck. La historia salió a la luz rápidamente. Beck los había contratado 2 meses antes en Denver. El trabajo era sencillo: convencer a los propietarios de varias ciudades fronterizas para que vendieran barato, y si no vendían, hacerlos irse por otros medios. La cabaña de Martha era solo una de las 17 propiedades que Beck tenía como objetivo en todo el territorio. Dijo que todo era legal. Billy insistió en que las escrituras eran auténticas, que esas personas no habían mantenido al día su documentación. No supe que era un fraude, hasta que llegamos aquí, y vi a esa anciana llorando. ¿Y Cole? Beck dijo que tenía motivos personales para estar aquí. Billy asintió. El padre de Cole era de por aquí y murió en la guerra. Cole ha estado buscando algo. No dice qué, pero está obsesionado con este valle. Cuando Beck le ofreció el trabajo, Cole lo aceptó sin dudarlo. No por el dinero, sino porque le daba una razón para estar aquí, para buscar. ¿Buscar qué? No lo sé. Pero le oí hablar con Beck sobre un antiguo campo de batalla, algo de la guerra. Cole dijo, había un hombre que salvó a su padre, un mariscal, y él quería. Billy se detuvo y abrió mucho los ojos. A ti. Quería encontrarte a ti. Gideon sintió que las piezas encajaban. La medalla confederada en su cabaña, la batalla de Shiloh. Había sacado a un joven soldado confederado de un granero en llamas, en contra de las protestas de sus propios compañeros, porque el chico gritaba y nadie merecía morir así. El soldado se llamaba Thomas Ramsey. Cole cree que soy responsable de la muerte de su padre, dijo Gideon en voz baja. No solo lo cree, me contó la historia. Su padre sobrevivió gracias a ti, pero sufrió graves quemaduras. Nunca se recuperó. Murió 6 meses después, entre dolores. Cole era solo un niño. Lo vio sufrir, y en algún lugar de su cabeza, decidió que tú eras el culpable. Como si hubiera sido mejor que lo hubieras dejado morir rápidamente. La retorcida lógica del dolor y la culpa, Gideon lo entendía porque lo había vivido en primera persona. ¿Acaso no se había culpado a sí mismo por las muertes de Caroline y Emily, por estar lejos cuando lo necesitaban? El dolor no seguía una línea recta, distorsionaba la realidad hasta que alguien, cualquiera, podía ser considerado responsable. Cole lo había planeado todo, continuó Billy. Todo este asunto de la cabaña. Sabía que Martha era tu vecina. Sabía que tarde o temprano bajarías de la montaña. Quería sacarte de allí. Quería una confrontación. El dinero de Beck era solo una excusa. Y Dutch sigue a Cole a todas partes. No hace preguntas.
No piensa más allá de la próxima comida y la próxima pelea. Gideon procesó esta información, recalculando todo. Ya no se trataba solo de un fraude inmobiliario. Era algo personal para Cole, una venganza que llevaba 15 años gestándose, lo que significaba que era imposible razonar con él. Esto es lo que va a pasar, le dijo Gideon a Billy. Vas a ir ahora mismo al sheriff Dawson y le vas a contar todo lo que me has contado, todos los detalles sobre Beck, sobre la estafa de las tierras, sobre la historia de Cole. Vas a testificar por escrito, lo firmarás, y luego aceptarás las consecuencias que se deriven de los delitos que has cometido. Yo podría ser ahorcado, tú también, o podrías pasar unos años en prisión y salir con la oportunidad de ser alguien mejor de lo que eres ahora. En cualquier caso, es mejor que lo que te pasará si te quedas con Cole. Billy volvió a mirar la cabaña y luego a Gideon. ¿Qué vas a hacer? ¿Acabar con esto de una forma u otra? Billy asintió lentamente y empezó a caminar hacia la ciudad, sin mirar atrás. Gideon lo vio alejarse y luego volvió a centrar su atención en la cabaña. Dentro, Cole y Dutch ya debían de saber que Billy se había ido. Estarían en alerta máxima, esperando un ataque. Gideon se dispuso a esperar el resto de la noche. Mañana llegaría el final. Pensó en la fotografía que había encontrado entre las pertenencias esparcidas de Martha. Ella y Samuel, el día de su boda, jóvenes y llenos de esperanza. Pensó en el día de su propia boda. Caroline, con un sencillo vestido blanco. Emily aún no había nacido. El futuro se extendía ante ellos lleno de promesas. Algunas promesas se cumplían, otras te las robaban, y otras, como la que le había hecho a Martha, luchabas por cumplir, sin importar lo que te costara. Aún faltaban horas para el amanecer, pero Gideon podía sentirlo llegar como una tormenta en el horizonte. El amanecer llegó lentamente. El cielo se fue aclarando poco a poco, pasando del negro al gris y al dorado pálido. Gideon había pasado la noche en estado de alerta, vigilando la cabaña y observando cuándo se apagaron finalmente las luces del interior, alrededor de las 3:00 de la madrugada. Cole y Dutch estarían agotados, movidos por el miedo y la adrenalina, lo que los haría impredecibles. Cuando el sol salió por completo, Gideon regresó al pueblo, tomando la ruta larga a través del bosque para evitar ser visto. Necesitaba verificar el testimonio de Billy, coordinarse con el sheriff Dawson y prepararse para lo que fuera que viniera después. En cambio se encontró con el caos. La puerta de la oficina del sheriff estaba abierta y, dentro, Dawson estaba sentado en su escritorio con un corte en la frente y una mirada de furia en el rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Gideon, sospechando ya la respuesta. Cole y Dutch llegaron al pueblo hace una hora, con descaro. Derribaron mi puerta y destrozaron el lugar buscando algo. Dawson señaló los muebles volcados y los papeles esparcidos. No encontraron a Billy. Ya lo había escondido en la iglesia, pero encontraron su testimonio escrito. Se lo llevaron. Gideon apretó la mandíbula. Peor aún, también se llevaron otra cosa. Dawson abrió un cajón que había sido forzado. Mis municiones de repuesto, los archivos que guardo sobre los hombres buscados, y dudó. El fondo de emergencia, $300 destinados a gastos territoriales. Están planeando huir. Eso es lo que pensé. Pero aquí viene lo extraño. Al salir, se detuvieron en el hotel. El recepcionista dijo que discutieron con Silas Beck a gritos. Beck intentó calmarlos, pero Cole le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió los documentos. Documentos de aspecto legal de la habitación de Beck. La mente de Gideon se aceleró. Las reclamaciones de propiedad, las listas de terrenos objetivo. Esa sería mi suposición. Cole y Dutch se lo llevaron todo y luego se marcharon. Pero no hacia la cabaña. Se dirigieron al este, hacia el antiguo territorio minero. No están huyendo, dijo Gideon lentamente, encajando las piezas. Están fortificando esa mina abandonada que mencionó Martha. Es defendible, fácil de vigilar y tiene múltiples vías de escape si es necesario. ¿Por qué se llevaron los documentos de Beck? Como garantía. Si los atrapan, esos papeles prueban quién los contrató. Cole es lo suficientemente inteligente como para saber que Beck los traicionará para salvarse, así que se está asegurando de que Beck no pueda hacerlo. Dawson se quedó inmóvil, haciendo un gesto de dolor ante el movimiento. Envié a Timothy a llamar por cable al alguacil federal otra vez. Hazles saber que tenemos una situación de rehenes en desarrollo. Pero Cross, se nos acaba el tiempo. Si Cole y Dutch se atrincheran en esa mina, podría llevar semanas sacarlos de allí. La gente podría salir herida. No es una situación de rehenes. Gideon dijo que no se llevaron a nadie. No buscan un enfrentamiento. Están buscando. Se detuvo. La realidad le golpeó como un jarro de agua fría. Me están buscando a mí. Cole sigue queriendo enfrentarse. Se llevó los documentos de Beck para protegerse, pero fue a la mina porque cree que yo iré allí. Por eso abandonó la cabaña. Sabe que descubriré dónde ha ido.
Sabe que no puedo dejarlo pasar. Entonces, no le des lo que quiere. Espera a que llegue la ayuda federal, 3 días como mínimo, dijiste. ¿Qué pasará en esos 3 días si Cole se desespera y si decide hacer una declaración, quemando la cabaña de Martha, después de todo, oyendo tras más gente del pueblo? Gideon negó con la cabeza. Esto termina hoy. Estás cayendo en una trampa. Lo sé, pero a veces la única forma de desbaratar una trampa es caer en ella con los ojos abiertos. Antes de que Dorson pudiera seguir discutiendo, Gideon se marchó y se dirigió a la iglesia. Necesitaba ver a Billy, necesitaba comprender mejor la mentalidad de Cole, sus tácticas, cualquier cosa que pudiera darle ventaja. Encontró a Billy en el sótano de la rectoría, pálido y temblando, con el aspecto de un hombre que ha visto su propia muerte y ha escapado por los pelos. Martha también estaba allí, llevándole agua, con su instinto maternal más fuerte que su miedo. Cuando vio a Gideon, su rostro mostró alivio mezclado con preocupación. ¿Ha terminado?, preguntó. Aún no. Pronto. Billy levantó la vista. Cole lo sabe, dije. Me matará si tiene la oportunidad. No tendrá la oportunidad, dijo Gideon, pero necesito más información. La mina. Cole ha estado allí antes, ¿verdad? Por eso sabía que tenía que ir allí. Billy asintió. El primer día que llegamos a la ciudad, Cole se fue solo a caballo. Volvió horas más tarde. No dijo dónde había estado, pero tenía una mirada de satisfacción, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Debió de estar explorando la mina. ¿Qué más?, piensa Billy. Cualquier cosa que Cole dijera sobre su padre, sobre la guerra, sobre mí. Billy frunció el ceño, concentrado. Siempre llevaba algo consigo, una medalla. La guardaba en el bolsillo, a veces la sacaba y se quedaba mirándola. Por lo que pude ver, era del ejército de los Estados Confederados. Y una vez, cuando estaba borracho, dijo. Billy se detuvo, buscando en su memoria. Dijo que su padre murió lentamente porque la misericordia era cruel, que la muerte rápida era la única bondad en la guerra y que al salvarlo le habías dado sufrimiento en lugar de paz. La retorcida lógica del dolor de un niño se endureció a lo largo de décadas hasta convertirse en una convicción absoluta. Gideon lo entendía intelectualmente, pero emocionalmente era incomprensible. Había salvado la vida de un... y el hijo de ese hombre lo odiaba por ello. Hay algo más, dijo Billy de repente. Cuando Cole se llevó los papeles de Beck, los oí discutir. Beck dijo algo así como, «Has dejado que esto se convierta en algo personal cuando debería haber seguido siendo un asunto de negocios». Y Cole respondió, «Siempre fue personal. El plan de la tierra solo pagó mi venganza». Gideon asimiló esto. Cole había manipulado a Beck, tanto como Beck había contratado a Cole. Dos depredadores que se utilizaban mutuamente, sin darse cuenta de que el otro tenía sus propios planes. Martha, dijo Gideon, volviéndose hacia ella. Esa mina, ¿a qué distancia está de tu cabaña? A 1 milla, milla y media a través del bosque. Samuel me llevó allí una vez cuando éramos jóvenes. Ya estaba abandonada entonces, sellada por seguridad. Pero el sello eran solo tablas de madera. Un hombre podía romperlo fácilmente. ¿Qué profundidad tiene? No lo sé. Samuel dijo que se ramificaba en varios túneles. La veta de plata se agotó rápidamente, pero cavaron bastante antes de darse cuenta de que no valía la pena el esfuerzo. Múltiples túneles significaban múltiples lugares donde esconderse, múltiples puntos de emboscada. Cole había elegido bien, pero eso también significaba múltiples entradas y salidas, lo que podía favorecer a Gideon si tenía cuidado. Pasó la siguiente hora preparándose. De su cabaña sacó una cuerda, una linterna, munición extra y, lo más importante, su diario. Se sentó en el santuario de la iglesia y escribió una carta a Martha, al sheriff Dawson y a cualquiera que pudiera necesitar saber lo que había sucedido si él no regresaba. En ella, explicaba todo lo que había averiguado sobre el plan de Silas Beck, la venganza de Cole y la red de fraude inmobiliario que se extendía por todo el territorio. Incluyó el testimonio de Billy con sus propias palabras, corroborando lo que había dicho el joven, y añadió algo más. Una confesión de sus propios fracasos, sus remordimientos y su esperanza de que alguien cuidara de Martha, si él no podía hacerlo. Selló la carta y se la dejó al reverendo Clayton. Si no regreso mañana por la mañana, entréguela al gobernador territorial. Clayton tomó la carta con solemne comprensión. Gideon, no tienes por qué hacer esto solo. Podría reunir a algunos hombres del pueblo y hacer que los mataran. No, Cole me quiere específicamente a mí. Traer a otros solo le daría más objetivos. Entonces, al menos, llévate esto. Clayton desapareció en su estudio y regresó con algo envuelto en un paño. Lo desenvolvió con cuidado. Una Biblia, vieja y gastada, con un nombre inscrito en la cubierta. Thomas Ramsey. Gideon la miró fijamente. ¿Cómo? Vaya, vaya. Un soldado la dejó aquí hace 20 años. Dijo que estaba de paso. Quería aligerar su carga. La guardé,
pensando que algún día volvería a buscarla. El nombre te dice algo. Es el padre de Cole, el hombre al que salvé en Shiloh. Clayton abrió la Biblia por una página marcada. Dentro, entre las hojas, había una fotografía. Un joven vestido con el uniforme gris de la Confederación, poco más que un niño, de pie junto a una mujer y un niño pequeño. En el reverso, con tinta descolorida, Thomas, Margaret y Cole. Antes de la guerra, antes de que todo cambiara, Gideon miró la foto durante un largo rato, viendo el rostro de Cole en los rasgos de ese niño. Un niño que había tenido un padre, una familia, un futuro. La guerra le había arrebatado ese futuro y lo había convertido en algo oscuro. Cole no sabe que esto existe, dijo Gideon. Quizás debería saberlo. Quizás ver la fe de su padre, la bondad de su padre, podría llegar a él cuando nada más puede hacerlo. O quizás solo le enfadaría más. Es un riesgo. Pero la fe siempre es un riesgo, ¿no? Creer que las personas pueden ser mejores que en sus peores momentos, que la redención es posible incluso para aquellos que han perdido el rumbo. Gideon guardó la Biblia en su abrigo. Era una esperanza débil, pero esperanza al fin y al cabo. Gracias, reverendo Gideon. Cuando esto termine, pase lo que pase, sepa que ha hecho algo bueno aquí. Ha defendido a alguien que no podía defenderse por sí mismo. En mi opinión, esa es la definición de rectitud. Gideon no se sentía recto, se sentía cansado y asustado, y seguro de que las próximas horas lo pondrían a prueba como no lo habían hecho en 15 años. Pero también sentía algo más, una claridad de propósito, la sensación de que todos sus caminos lo habían llevado hasta allí. Salió de la iglesia cuando el sol alcanzaba su cenit, proyectando sombras cortas. El camino hasta la mina le llevaría 1 hora a través del bosque. Cole y Dutch llevaban allí horas. Habían tenido tiempo de preparar la emboscada que habían planeado. Gideon se movía entre los árboles con sigilo, con la mente tranquila a pesar del peligro que le esperaba. Pensó en el cuchillo de su padre que llevaba en el cinturón, en la inscripción casi borrada, justicia y misericordia. Había intentado ambas cosas a lo largo de los años, y a menudo no había conseguido ninguno. Pero hoy, si tenía mucha suerte y era muy cuidadoso, tal vez podría lograr algo parecido. La entrada de la mina apareció gradualmente entre los árboles, un agujero oscuro en la ladera, con la barrera de madera rota y echada a un lado. Las huellas frescas en la tierra mostraban dónde habían estado atados 2 caballos y luego se habían movido, probablemente para evitar que los robaran como habían robado el carbón. Gideon se detuvo junto al árbol, estudiando la entrada, buscando señales de vigilantes. Allí, un destello de metal en las sombras a la izquierda, probablemente Dutch, con su rifle, y Cole estaría más adentro, esperando, obligando a cualquiera que entrara a atravesar un campo de muerte. Pero Gideon no había sobrevivido 20 años como alguacil atravesando campos de muerte. Tenía otros planes. Martha había dicho que la mina se ramificaba en múltiples túneles, lo que significaba que podría haber otras entradas, pozos de ventilación, entradas secundarias, derrumbes que hubieran abierto nuevos agujeros. Comenzó a rodear la zona, moviéndose en silencio, buscando alternativas. 20 minutos más tarde encontró lo que buscaba, un estrecho hueco donde la tierra se había hundido, creando una ruta empinada, pero transitable, hacia los túneles inferiores. Sería peligroso, posiblemente inestable, pero era una forma de entrar, y Dutch y Cole no estarían vigilando. Gideon encendió su linterna, revisó sus armas por última vez y comenzó su descenso hacia la oscuridad. Por encima de él, el cielo de Wyoming estaba despejado y azul. Abajo, en las frías profundidades de la tierra, 2 hombres desesperados esperaban con armas y rencores. El final había comenzado. El descenso a la mina era traicionero. La tierra derrumbada se desplazaba bajo el peso de Gideon, con cada paso. Avanzaba lentamente, probando cada paso, con su linterna proyectando sombras salvajes en las paredes de roca. El aire se enfriaba a medida que se adentraba, llevando ese olor mineral particular de los lugares donde nunca llegaba la luz del sol. Cuando finalmente llegó a terreno llano, se encontraba en un túnel estrecho que parecía no haber sido transitado en décadas. El techo era tan bajo que tuvo que agacharse, y el agua goteaba en algún lugar de la oscuridad que tenía delante. Se detuvo, escuchando, tratando de orientarse. El sonido viajaba de forma extraña bajo tierra. Lo que parecía cercano podía estar lejos, y viceversa. Oyó voces, débiles pero reconocibles. Cole y Dutch, en algún lugar por encima y delante, discutían sobre algo, y sus palabras resonaban en fragmentos a través de los túneles. Gideon se dirigió hacia el sonido, con la mano en el revólver, y todos los sentidos alerta. El túnel se ensanchó al cabo de unos minutos, abriéndose a una cámara más grande, donde yacían abandonados viejos equipos mineros, picos oxidados, un carro roto,
rollos de cuerda que se habían vuelto quebradizos con el paso del tiempo. La cámara tenía 3 salidas, y Gideon eligió la que parecía inclinarse hacia arriba, hacia donde provenían las. Mientras subía, pensó en lo que le diría a Cole cuando finalmente se enfrentaran. ¿Cómo razonar con alguien cuyo dolor se ha convertido en odio? ¿Cómo explicar que salvar una vida, incluso una que terminó en sufrimiento, seguía siendo la decisión correcta? Quizás no se podía. Quizás algunos rencores se aferraban con tanta fuerza que nada podía desprenderse de ellos excepto la muerte o el agotamiento. El túnel se niveló, y Gideon se encontró mirando hacia una cámara mucho más grande, el pozo principal de la mina, con vigas de madera y los restos fantasmales de las operaciones mineras. La luz se filtraba desde la entrada a 50 metros de distancia, un rayo de brillo en la penumbra, y allí, posicionados estratégicamente, estaban Cole y Dutch. Dutch estaba sentado en una roca cerca de la entrada, con el rifle en el regazo, mirando la luz como si fuera lo único que importara en el mundo. Parecía agotado, su habitual expresión apagada agudizada por el miedo y el insomnio. Detrás de él, más adentro en las sombras, con el paso frío como un animal enjaulado, la mano nunca lejos de su arma. Gideon permaneció oculto, observando, evaluando. Probablemente podría acabar con Dutch desde allí, de un solo disparo, limpio y rápido. Pero eso alertaría a Cole, y en el espacio reducido de la mina, un tiroteo sería un caos, rebotes, disparos a ciegas, demasiado riesgo de quedar atrapado. Necesitaba otro enfoque. Moviéndose con cuidado, retrocedió por el túnel hasta la cámara con el viejo equipo. La cuerda, a pesar de su antigüedad, aún podía ser útil. La probó, y vio que estaba quebradiza en algunos puntos, pero algunas secciones aún eran resistentes. Cortó un trozo con su cuchillo, y luego buscó entre las herramientas abandonadas algo que pudiera usar. Un pico, cubierto de óxido, pero aún pesado. Probó su peso, y luego comenzó a prepararse. Lo que planeaba era peligroso, tal vez una locura, pero le daría el elemento sorpresa y posiblemente evitaría un derramamiento de sangre. Hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de ganar una pelea era no dejar que empezara, controlar el terreno tan minuciosamente que las opciones de tu oponente se redujeran a rendirse o suicidarse. Tardó 30 minutos en prepararlo todo, trabajando lo más silenciosamente posible, utilizando la acústica natural de la mente para enmascarar los pequeños ruidos. Cuando terminó, tenía una trampa que serviría para múltiples propósitos. Revelaría su presencia, atraería a Cole y Dutch a un lugar de su elección y le daría ventaja. Luego sacó la Biblia y la fotografía de Thomas Ramsey y las estudió una vez más a la luz de la linterna. El joven Cole de la foto tenía los ojos de su padre y había algo en su expresión, no exactamente inocencia, sino franqueza, la posibilidad de convertirse en algo bueno. Gideon se preguntó cuándo había muerto esa posibilidad. ¿Fue cuando Thomas Ramsey finalmente sucumbió a sus quemaduras? ¿Fue la primera vez que Cole apretó el gatillo? ¿O fue algo gradual, elección tras elección, hasta que el niño de la fotografía quedó sepultado bajo tantas malas decisiones que nunca pudo ser desenterrado? Guardó la Biblia y la fotografía en un lugar visible en una repisa de roca. Luego se colocó en las sombras de arriba, donde podía ver pero no ser visto fácilmente. Luego cogió una piedra y la lanzó con fuerza contra la pared del fondo. El choque de piedra contra piedra resonó en la mina como un disparo. Inmediatamente oyó movimiento en la cámara principal, la maldición sorprendida de Dutch, la orden tajante de Cole de permanecer alerta. Gideon lanzó otra piedra, esta vez en una dirección diferente. Los ecos hacían imposible localizar el origen, pero el mensaje era claro. Había alguien más en la mina. Cross. La voz de Cole resonó, segura, pero con un toque de tensión. ¿Estás jugando en la oscuridad? ¿Por qué no sales y resolvemos esto como hombres? Gideon no respondió. Deja que se pregunten. Deja que la incertidumbre les ponga nerviosos. Ahora los oía moverse, acercándose a su posición. Eran cautelosos, pero se acercaban. Dutch iría delante con el rifle y Cole detrás con su arma corta. Ese era su patrón. Dutch era el instrumento contundente. Cole era el planificador. Entraron en la cámara con el viejo equipo, la luz de sus linternas barriendo las herramientas oxidadas y las vigas de soporte derrumbadas. Dutch tenía el rifle en alto, siguiendo cada sombra. Cole tenía su pistola desenfundada, sus ojos escaneando metódicamente. Entonces Cole vio la Biblia y la fotografía en la repisa de roca. Se detuvo tan bruscamente que Dutch casi chocó con él. Su rostro, visible a la luz de la linterna, pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, conmoción, y finalmente algo que podría haber sido dolor o rabia, o ambas cosas entremezcladas. ¿Qué es esto?, susurró apenas audiblemente. Se acercó a los objetos como si lo atrajeran con hilos invisibles, tomó la Biblia, la abrió, vio el nombre de su padre,
encontró la fotografía y la miró fijamente. «Es mi padre», dijo, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra. «Soy yo. ¿De dónde has sacado esto?» «El reverendo Clayton lo guardó durante 20 años», dijo Gideon desde las sombras que se cernían sobre él. Ambos hombres se giraron, apuntando con sus armas hacia su voz, pero él se había colocado de tal manera que no podían dispararle sin exponerse. «Tu padre lo dejó en la iglesia, cuando pasó por aquí después de la guerra. Muéstrate, Cross. Deja de esconderte en la oscuridad como un cobarde». «No me estoy escondiendo, Cole. Estoy tratando de mantenernos vivos a los dos, el tiempo suficiente para tener una conversación. Si quisiera matarte, ya estarías muerto». Hace 3 minutos tenía a Dutch en el punto de mira. Dutch se movió nerviosamente, balanceando su rifle de un lado a otro. Cole le puso una mano en el brazo para estabilizarlo. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque matarte no resuelve nada. No te devuelve a tu padre. No cambia lo que pasó en Shiloh. No borra el dolor. Solo añade más cadáveres a la pila». De repente te has puesto filosófico. No eras tan filosófico cuando sacaste a mi padre de ese granero. No, solo intentaba salvar una vida. Eso es lo que se hace en la guerra, cuando recuerdas que sigues siendo humano. Tu padre gritaba, ardiendo vivo. Lo saqué de allí. Le conseguí atención médica. Hice lo que cualquier persona decente haría. Y él sufrió durante 6 meses más por ello. La voz de Cole se elevó, resonando en la sala. 6 meses de agonía. Tenía la piel quemada. Apenas podía respirar. Suplicaba que lo mataran, pero los médicos lo mantuvieron con vida. Mi madre no dejaba de rezar y yo veía cómo se deterioraba. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un niño? Ver a tu padre reducido a algo que apenas parece humano, sabiendo que podría haber muerto rápido y limpiamente si lo hubieras dejado solo. Gideon se quedó callado un momento. Luego dijo: «Enterré a mi esposa y a mi hija hace 15 años, asesinadas a tiros por unos forajidos mientras yo estaba en 3 pueblos más allá, haciendo un recado sin importancia. Volví a casa y me encontré con sus cadáveres. Tuve que cavar sus tumbas con mis propias manos, porque no podía confiar en que nadie más lo hiciera bien. Así que sí, Cole, sé lo que es ver sufrir a las personas que amas. Sé lo que es preguntarse si las cosas podrían haber sido diferentes. Sé lo que es la culpa. Entonces comprenderás por qué tengo que hacer esto. ¿Por qué tienes que pagar por lo que hiciste? Entiendo que estás sufriendo, que llevas tanto tiempo sufriendo que has olvidado lo que se siente al no sufrir, pero matarme no lo arreglará. Solo añadirá mi muerte a la de tu padre, y seguirás siendo el mismo hombre destrozado, solo que con más sangre en tus manos». Cole se rió, con amargura y dureza. «¿Crees que me importa más sangre? Ya he matado antes. La familia de Kansas, ¿sabes de eso? Nos vieron robando su tienda, así que les disparé. A todos. No perdí el sueño por eso. ¿Qué es un alguacil muerto más? Entonces, ¿por qué no me has disparado ya? ¿Por qué estamos hablando si solo soy otro objetivo?» Aprieta el gatillo. El silencio que siguió fue pesado. Dutch miró a Cole esperando órdenes. Cole se quedó mirando la fotografía que tenía en la mano, el rostro del niño que había sido. «Mira esa foto, Cole», dijo Gideon en voz baja. «Mira a tu padre. Ese hombre sobrevivió a una guerra, sobrevivió a quemaduras, sobrevivió a 6 meses de agonía. ¿Sabes por qué? Porque quería vivir. Porque a pesar de todo ese dolor, la vida seguía importándole. No suplicó que lo mataran. Dijiste que los médicos lo mantuvieron con vida. Pero, ¿tu padre realmente quería morir? ¿O eso es solo lo que te dices a ti mismo? Estaba sufriendo. Todo el mundo sufre. Eso es parte de estar vivo. La pregunta es, si el sufrimiento es lo único que hay, o si todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Tu padre luchó por vivir esos 6 meses. Quizás no por él mismo, sino por ti y por tu madre. Quizás quería cada segundo que pudiera pasar con su familia, aunque esos segundos fueran dolorosos. Tú no lo conocías. No puedes decirme lo que él quería. Tienes razón. No lo conocía, pero conocía a hombres como él. Vi morir a docenas en esa guerra y vi a docenas sobrevivir contra todo pronóstico. Los que sobrevivieron, incluso cuando sufrían, estaban agradecidos de estar vivos. Abrazaron a sus familias. Vieron un amanecer más. Pudieron decir adiós. Eso es lo que le di a tu padre, Cole. Le di 6 meses más contigo. La mano de Cole temblaba ahora. La fotografía temblaba en su puño. Dutch miraba entre ellos, claramente fuera de su alcance, sin saber qué estaba pasando o qué debía hacer. En esa Biblia, continuó Gideon, probablemente hay pasajes que tu padre marcó, oraciones que rezó, pensamientos que tuvo. ¿Quieres honrar su memoria? Léelos. Descubre lo que le importaba, porque apuesto a que no era la venganza contra el hombre que intentó salvarle la vida. Apuesto a que era el amor por su hijo. La esperanza de que crecieras para ser alguien bueno. Yo no soy bueno, susurró Cole. Maté a niños, a personas inocentes. Estoy condenado. Cross lo ha estado durante años, quizás. O quizás aún puedas elegir ser otra cosa.
Billy eligió otra cosa. Ahora mismo está en la ciudad enfrentándose a las consecuencias e intentando arreglar las cosas. Tú puedes hacer lo mismo. Entrégate, testifica contra Beck, ayúdanos a acabar con toda la operación de fraude inmobiliario. No borrará lo que has hecho, pero es un comienzo. ¿Y luego qué? Me colgarán por los asesinatos en Kansas. Es posible. O tal vez el juez se muestre clemente, teniendo en cuenta tu cooperación. En cualquier caso, afróntalo como un hombre, no como un cobarde que se esconde detrás de viejos rencores. Cole respiraba con dificultad. El peso emocional de la conversación lo abrumaba. Gideon podía ver la guerra que se libraba en su interior. La parte que quería apretar el gatillo y acabar con todo esto contra la parte que estaba cansada de huir, cansada de ser en lo que se había convertido. Dutch, intuyendo su oportunidad, levantó el rifle hacia donde provenía la voz de Gideon. Cole, esto es una pérdida de tiempo. Déjame dispararle. Dutch, no. Cole empezó a decir, pero ya era demasiado tarde. El disparo del rifle estalló en el espacio reducido, ensordecedor, con el destello del cañón cegador. Gideon lo había previsto, y ya se había alejado del lugar desde donde provenía su voz. Las balas rebotaron en la roca donde había estado segundos antes. Y así, sin más, se acabó el momento de hablar. La trampa de Gideon se activó. La cuerda que había tendido se rompió cuando las balas cortaron el cable del gatillo, provocando una cascada de rocas sueltas y viejo equipo desde arriba, justo sobre la posición de Dutch. El grandullón se apartó de un salto, pero no lo suficientemente rápido. Una viga de soporte, debilitada por décadas de podredumbre, se estrelló contra sus piernas. Dutch gritó, y el rifle salió volando de sus manos. Cole se giró hacia el sonido, dividido entre comprobar cómo estaba su compañero y encontrar a Gideon en medio del caos. «No tenía por qué ser así», gritó Gideon, ya cambiando de posición. «Pero tú tomaste tu decisión, y ahora la confrontación final tendría que llevarse a cabo. No con palabras y razones, sino con balas y sangre en la oscuridad de una mina abandonada». Cole se movió primero, saliendo de su refugio con la velocidad desesperada de un hombre que sabía que era su última jugada. Disparó 3 tiros en rápida sucesión, sin intentar apuntar con cuidado, sino creando suficiente amenaza para mantener la cabeza de Gideon agachada mientras él se reposicionaba. Gideon rodó hacia la izquierda detrás de una vieja viga de soporte, sintiendo una bala pasar tan cerca que pudo oír su paso. Levantó el rifle, siguió el movimiento de Cole y disparó una vez. El disparo alcanzó a Cole en el hombro, haciéndole girar. Cayó con fuerza, y su arma rodó por el suelo rocoso. Pero incluso herido, incluso sabiendo que estaba derrotado, Cole se apresuró a alcanzar el arma con la determinación inquebrantable de un hombre que decidió que la muerte era preferible a la rendición. «No lo hagas», dijo Gideon, avanzando ya con el rifle apuntando a Cole. «Se ha acabado». Los dedos de Cole se cerraron alrededor de su arma. Rodó sobre su espalda, levantándola incluso mientras la sangre brotaba de su hombro. Le temblaba la mano, y tenía el rostro pálido por la conmoción y el dolor. Pero sus ojos estaban claros y seguros. «No habrá terminado hasta que uno de nosotros muera», dijo Cole. «Entonces supongo que tú elegirás cómo termina esto», respondió Gideon en voz baja. «Si aprietas el gatillo, te meteré la siguiente bala en el pecho. O déjala, y tal vez vivas lo suficiente para encontrar una mejor manera de honrar la memoria de tu padre». Durante un largo momento permanecieron inmóviles en esa escena, Dutch de espaldas con el arma levantada, Gideon de pie sobre él con el rifle, cada uno esperando a que el otro se moviera. El aire de la mina estaba cargado de polvo y humo de pólvora y del peso de todas las decisiones que los habían llevado a ese momento. Entonces, detrás de ellos, se oyó la voz de Dutch. «Cole, déjala. Por favor, me estoy muriendo y no quiero morir escuchando más disparos». Algo en la voz de Dutch, el dolor, el agotamiento, la súplica sencilla y sincera, pareció llegar a Cole de una manera que los argumentos de Gideon no habían logrado. Su mano armada vaciló, y luego, lentamente, muy lentamente, bajó el arma. «No puedo ir a la cárcel», susurró Cole. «No puedo pasar el resto de mi vida en una jaula. Quizá no tengas que hacerlo. Quizá el juez se muestre clemente. O quizá vayas a la cárcel, pero aproveches ese tiempo para convertirte en alguien diferente de lo que eres ahora». Gideon bajó ligeramente el rifle. «Tu padre sobrevivió 6 meses de agonía por ti, Cole. Quizá tú puedas sobrevivir unos años de cárcel por él. Demuéstrale que su sufrimiento no fue en vano, que aún puedes ser el hombre que él esperaba que fueras». El arma de Cole se le cayó de los dedos y golpeó contra la piedra. Se llevó la mano buena al hombro herido y presionó para detener el flujo de sangre. «Me dejó una carta», dijo Cole con voz distante. «Después de morir, mi madre me la dio. Yo tenía 12 años. Decía que estaba agradecido por cada día, incluso por los dolorosos, porque había podido verme crecer un poco más.
Decía que el hombre que los salvó era valiente y amable, y que yo debía recordar que la bondad existe incluso en la guerra. ¿Qué pasó con esa carta? La quemé. Cuando tenía 16 años, enfadado con el mundo, la quemé porque ya no quería creer en la bondad. Quería creer que el mundo era cruel, para tener una excusa para ser cruel yo también. Gideon se arrodilló, con el rifle preparado, pero con una postura menos amenazante. No puedes recuperar esa carta, pero puedes dejar de sumarte a la crueldad. Puedes detenerte aquí y ahora. Cole lo miró. Lo miró de verdad por primera vez, y no vio al villano que se había imaginado, sino a un anciano cansado que intentaba hacer lo correcto en un mundo complicado. Maté a una familia Cross, a 4 personas. Sus hijos eran más pequeños que yo cuando vi morir a mi padre. ¿Cómo puedo recuperarme de eso? No sé si puedes, pero intentar recuperarte es mejor que seguir adelante hacia más oscuridad. La voz del sheriff Dawson resonó desde la entrada de la mina. Cross, ¿estás vivo ahí dentro? Estamos vivos, Gideon respondió. Dutch está herido. Necesita atención médica. Cole está herido, pero estable. Vamos a necesitar ayuda para sacarlos. Se oyeron múltiples pasos, y entonces la luz de las linternas se hizo más brillante cuando Dawson y varios vecinos entraron en la cámara. Contemplaron la escena. La viga derrumbada atrapaba a Dutch Cole, que yacía en su propia sangre. Gideon estaba de pie entre ellos. Se ha acabado, dijo Gideon simplemente. Trabajaron juntos para liberar a Dutch, utilizando palancas y cuerdas para levantar la viga lo suficiente como para sacarlo. Tenía las piernas muy magulladas, pero no rotas. Con tiempo y cuidados, podría volver a caminar. La herida en el hombro de Cole era grave, pero no mortal. La bala había atravesado el hueso sin dañarlo. Mientras se preparaban para sacar a los heridos de la mina, Gideon recogió la Biblia y la fotografía de Thomas Ramsey del lugar donde Cole las había dejado caer. Se las puso en la mano buena a Cole. Guárdalas, le dijo Gideon. Recuerda quién era tu padre. Recuerda quién podría seguir siendo. Los dedos de Cole se cerraron alrededor de ellos y por un momento, Gideon vio en sus ojos algo que se parecía al chico de la fotografía. Perdido, asustado, pero aún accesible, sacaron primero a Dutch en una camilla improvisada. Cole caminaba por su propio pie, flanqueado por 2 vecinos del pueblo, con la cabeza gacha y el espíritu tan quebrantado como su cuerpo. Cuando salieron de la oscuridad de la mina a la luz del sol de la tarde, Gideon vio a Martha esperando con el reverendo Clayton, con el rostro ansioso. Cuando vio que Gideon estaba ileso, el alivio inundó sus rasgos. ¿Ya está hecho?, preguntó. Ya está hecho, confirmó Gideon. Cole y Dutch están detenidos. El testimonio de Billy, junto con lo que obtengamos de estos dos, debería ser suficiente para acabar con toda la operación de Beck, y mi cabaña sigue en pie, sigue siendo tuya. Nos aseguraremos de ello. El sheriff Dawson se acercó, con aspecto cansado pero satisfecho. He enviado un mensaje al alguacil federal. Llegarán en 3 días para hacerse cargo de los prisioneros. Hasta entonces, los tengo bajo custodia en la cárcel. Y esta mañana he arrestado a Silas Beck. Intentaba abandonar la ciudad antes de que todo se pusiera feo. He encontrado todos sus documentos, sus libros de contabilidad, todo lo que necesitamos para demostrar el fraude. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Martha. Ahora reconstruimos, dijo el reverendo Clayton. Las 17 familias cuyas tierras fueron objeto de la estafa recuperarán sus propiedades. Los responsables se enfrentarán a la justicia, y la vida seguirá como siempre. Gideon miró a Cole, al que estaban ayudando a subir a la parte trasera de una carreta para llevarlo al médico. Los ojos del joven se encontraron con los suyos, y algo indescriptible pasó entre ellos. No era exactamente perdón, pero tal vez comprensión. Tal vez el primer paso hacia algo mejor que el odio. ¿Y tú?, preguntó Martha a Gideon. ¿Volverás ahora a tu montaña? Gideon pensó en su cabaña, en su soledad, en sus 15 años de exilio autoimpuesto. Pensó en lo fácil que sería volver a subir esa pendiente y fingir que esta semana nunca había sucedido. Luego pensó en la mirada de Martha cuando le prometió que arreglaría las cosas. Pensó en Billy, que decidió testificar a pesar del riesgo. Pensó en la petición de ayuda de Dutch y en la confesión desgarradora de Cole de que había quemado la carta de su padre. No lo sé, dijo con sinceridad. Quizás por un tiempo, pero quizás no para siempre. Creo que olvidé que estar solo no es lo mismo que estar en paz. Martha sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto desde que los forajidos la habían echado de su cabaña. Bueno, cuando estés listo para volver, siempre hay una silla en mi porche y café en la estufa. A Samuel le habrías caído bien. Creo que eres el tipo de hombre que se mantiene firme cuando es necesario. Solo soy un hombre que ha cometido muchos errores y está intentando mejorar. Eso es todo lo que podemos hacer, dijo el reverendo Clayton. ¿Cometer errores?
aprender de ellos e intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que encontramos. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el valle, Gideon observó cómo la carreta llevaba a Cole y Dutch hacia la ciudad. Mañana traería más complicaciones, papeleo, testimonios, la lenta y pesada maquinaria de la justicia fronteriza. Pero esa noche una anciana dormiría en su propia cama, en la cabaña que había construido con las manos de su marido, y Gideon pensó que eso valía la pena, sin importar lo que hubiera costado. Tocó el cuchillo que llevaba en el cinturón, el cuchillo de su padre, y pensó en la inscripción, justicia y misericordia. Por primera vez en 15 años, sintió que tal vez había logrado ambas cosas. 3 días después, el sol de la mañana brillaba claro y dorado sobre el territorio de Wyoming, pintando todo con tonos ámbar y claros. Gideon estaba de pie en el porche de Martha Kendrick, con un martillo en la mano, dando los últimos toques a una silla que había construido con madera de pino que él mismo había cortado. No era un trabajo sofisticado. Sus habilidades como carpintero eran, en el mejor de los casos, aceptables, pero era sólida y soportaría el peso de Martha sin problemas durante muchos años. Ella había vuelto a su cabaña al día siguiente del enfrentamiento en la mina. Una vez que el sheriff Dawson y un grupo de vecinos habían eliminado cualquier rastro de Cole y sus compañeros, limpiaron, repararon los daños menores y devolvieron las pertenencias que se podían salvar. El anillo de boda de Martha, encontrado entre las pertenencias de Cole, estaba de nuevo en su dedo, donde debía estar. La Biblia de Samuel, limpia y planchada, estaba sobre la mesa junto a la ventana. La cabaña tenía el mismo aspecto que antes de la llegada de los forajidos, quizá un poco deteriorada, pero fundamentalmente sin cambios. Gideon había aprendido que algunas cosas estaban demasiado bien construidas, como para ser destruidas por la violencia temporal. Martha salió del interior con 2 tazas de café, cuyo vapor se elevaba en el aire fresco de la mañana. Le entregó una a Gideon y se sentó con cuidado en la silla que él acababa de terminar, comprobando su resistencia con un gesto de aprobación. Samuel habría estado encantado, dijo ella. Siempre decía, una buena silla y un buen café son la base de la civilización. Un hombre inteligente. Lo era. 45 años juntos me enseñaron que la sabiduría no siempre se manifiesta. A veces simplemente permanece en silencio y construye cosas que perduran. Bebieron su café en un silencio agradable, viendo cómo despertaba el valle. En la ciudad la vida había vuelto a su ritmo normal. El martillo del herrero resonaba. La tienda general abrió sus puertas. Los niños corrían hacia la escuela. Los alguaciles federales habían venido y se habían ido, llevándose a Cole, Dutch y Silas Beck bajo custodia. Billy había sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Su cooperación y su testimonio le habían valido cierta confianza. He oído que Billy se queda en la iglesia, dijo Martha, ayudando al reverendo Clayton con las reparaciones y los trabajos ocasionales. Dice que quiere hacer algo bueno por una vez, aunque solo sea trabajo manual. Las redenciones como esa comienzan con pequeñas cosas. Aparecer, hacer el trabajo, demostrarte a ti mismo más que a nadie que puedes ser mejor. Tú crees que la gente puede cambiar. Gideon pensó en Cole, en la amargura y la rabia que lo habían consumido, y en el momento en la mina en que finalmente había bajado el arma. Creo que las personas pueden elegir cambiar. Que esa elección se mantenga es otra cuestión. Algunos lo hacen, otros no. Billy parece que podría lograr. Cole sacudió la cabeza. Cole tiene un camino más difícil, pero al menos ahora lo está recorriendo, en lugar de huir de él. Y Dutch seguirá a quien quiera que lidere. Siguió a Cole hacia la oscuridad. Ahora seguirá las reglas de la prisión en lo que sea que venga después. No es lo suficientemente inteligente como para ser verdaderamente malvado, solo lo suficientemente leal como para ser peligroso cuando es leal a la persona equivocada. Martha se quedó callada por un momento. Luego dijo, he estado pensando en el perdón. Samuel y yo solíamos hablar de ello los domingos por la mañana, mientras leíamos las Escrituras. Él creía que era posible perdonar cualquier cosa si te esforzabas lo suficiente. No estoy segura de ser tan fuerte. El perdón no es debilidad, Martha, y no significa olvidar o excusar. Solo significa elegir no dejar que el odio envenene el resto de tu vida. ¿Has perdonado a los hombres que mataron a tu esposa y a tu hija? Gideon se quedó callado durante mucho tiempo. La pregunta quedó suspendida entre ellos, honesta y difícil. Finalmente dijo, no lo sé, yo los maté, así que no hay nada que perdonar. Pero la ira tardó más en desaparecer. Durante 15 años en esa montaña pensé que me estaba curando, pero, en realidad, solo me estaba escondiendo. El perdón me habría exigido sentirlo todo, la pérdida, la rabia, la culpa por no haber estado allí, y aún así, elegir seguir adelante. En cambio, simplemente dejé de avanzar.
Pero ahora estás avanzando un poco, lentamente, como un anciano que aprende a caminar de nuevo después de estar postrado en cama durante demasiado tiempo. Timothy, el joven mozo de cuadra, apareció caminando por el sendero con un paquete envuelto en un trapo. Había ganado confianza en los últimos días. Su papel en ayudar a Gideon a seguir los movimientos de Cole le había ganado el respeto de la gente del pueblo. Buenos días, señor Cross. Señora Kendrick, el reverendo Clayton me pidió que le trajera esto. Dijo que quizá lo querría. Desenvolvió el paquete y reveló una fotografía enmarcada, la de Martha y Samuel el día de su boda, la que Cole había arrojado al fuego. Alguien, probablemente el reverendo, la había encontrado antes de que se quemara por completo y la había limpiado y enmarcado. Martha la tomó con manos temblorosas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que se había perdido para siempre. Los bordes están un poco chamuscados, dijo Timothy disculpándose, pero las caras se ven bien. Se puede ver el amor, claro como el agua. Gracias, susurró Martha. Muchas gracias. Después de que Timothy se marchara, Martha se quedó sentada sosteniendo la fotografía, mirando los rostros jóvenes que ella y Samuel tenían entonces. Éramos tan jóvenes, dijo, tan seguros de que el mundo sería amable si trabajáramos lo suficiente, y en su mayor parte lo fue, hasta que dejó de serlo. Ese es el trato, ¿no? Gideon dijo, construyes tu vida, inviertes en ella, la amas, sabiendo que nada dura para siempre, pero mientras dura, lo es todo. ¿Es por eso por lo que estás pensando en quedarte? ¿En bajar de tu montaña más a menudo? Gideon sonrió levemente. Has estado hablando con el reverendo Clayton. Me ha dicho que le has preguntado por propiedades en la ciudad. Un lugar pequeño, nada lujoso. Ya soy demasiado viejo para seguir siendo un ermitaño. Y ver todo esto, tu lucha por tu hogar, la decisión de Billy de testificar, incluso Cole bajando el arma al final, me ha recordado que la vida se supone que hay que vivirla con la gente, no a pesar de ella. Samuel siempre decía que lo peor de morir no sería la muerte en sí, sino dejarme sola. Le dije que estaría bien, que era lo suficientemente fuerte para arreglármelas, y lo soy. Pero ser fuerte y estar bien no es lo mismo que ser feliz. Martha lo miró. No esperes a morir para darte cuenta de eso. Después de eso se quedaron sentados en silencio, terminando su café mientras el sol subía más alto. A lo lejos la montaña se erigía eterna e inmutable. Pero aquí, en el valle, la vida seguía adelante con toda su belleza desordenada y complicada. Más tarde, cuando Gideon regresó a su cabaña, para recoger algunas cosas más, se detuvo en el lugar donde había oído por primera vez los gritos de ayuda de Martha. Desde allí se veían tanto su casa en la montaña como el valle, dos mundos que había intentado mantener separados durante 15 años. Pensó en el cuchillo de su padre y en su inscripción, justicia y misericordia, la ley y la gracia, levantarse cuando era necesario y saber cuándo tender una mano en lugar de apretar el gatillo. Su padre había comprendido que estas cosas no eran contradicciones, sino compañeras, diferentes caras del mismo compromiso de vivir con honor en un mundo difícil. Cuando Gideon llegó a su cabaña, no lo empaquetó todo. Algunas cosas se quedarían allí. Este lugar había sido su refugio cuando lo necesitaba, y quizá lo volvería a necesitar. Pero se llevó lo suficiente para dejar claro que se marchaba por más de unos pocos días. Sin embargo, dejó el cuchillo colgado sobre la repisa de la chimenea. Que se quede aquí, pensó, como recordatorio de quién había sido y de quién su padre había esperado que llegara a ser. Cuando volviera a visitar este lugar, como sin duda haría, estaría aquí esperándole, como símbolo de herencia y aspiración, del duro trabajo de ser un buen hombre, en un mundo que no siempre recompensa la bondad. Mientras cerraba la puerta de la cabaña y comenzaba a bajar la montaña, una vez más, Gideon se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. No libre del dolor que nunca desaparecería por completo, pero sí libre del peso que le suponía intentar llevarlo solo, de creer que el aislamiento era sinónimo de seguridad. En la ciudad, Martha estaría acomodándose en su silla con un libro. Billy estaría ayudando al reverendo a reparar el techo de la iglesia. El sheriff Dawson estaría terminando el papeleo del caso, y Gideon Cross, antiguo marshal convertido en ermitaño, convertido en algo nuevo que aún no había definido del todo, bajaría de su montaña y volvería a una vida que no se medía en soledad, sino en pequeños momentos de conexión y cariño. El sol le calentaba la cara, el camino le resultaba familiar bajo sus pies, y por primera vez en 15 años, Gideon no huía de nada, caminaba hacia algo, hacia un futuro incierto, pero presente, difícil, pero posible, a veces solitario, pero nunca completamente solo. Algunas deudas, pensó, se pagan en su totalidad. Algunas heridas se curan con tiempo y atención, y algunos ancianos aprenden que lo más difícil no es apretar el gatillo, sino elegir no hacerlo, vivir con esa elección,
y creer que la misericordia puede ser tan fuerte como la justicia cuando se aplica con sabiduría y valentía. A sus espaldas, la montaña permanecía silenciosa y paciente, siempre ahí si la necesitaba. Delante, el valle se abría con todas sus posibilidades y problemas, sus alegrías y tristezas, su vida ordinaria y sagrada. Gideon Cross caminó hacia la luz y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz.